Buenas noches, me llamo Carla Edith López Ramírez. Tenemos la actividad que es Conceptos y Generalidades de las Enfermedades Emergentes y Reemergentes del semestre séptimo para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es así que tenemos que las enfermedades emergentes y reemergentes tienen una extenuante lucha por sobrevivir a lo que son las barreras que protegen al ser humano. Se me viene que se puede decir que son lo que son los antibióticos, ¿no? Siempre hay como que y empiezan a formar una resistencia. De hecho, por eso o sea, no se debe de autorrecetar en esa cuestión, es muy importante, ¿no? Entonces, es por eso que tras lo que se ha con lo que es la actual pandemia por COVID-19 y la de VIH, tenemos que identificar qué enfermedades están causando un impacto en la población mundial. Podemos mencionar que a través de la historia, por ejemplo, tenemos la gripe española de 1918 que acabó con del 3 al 6% de la población mundial. Es un cálculo de entre 50 a 100 millones de personas. Hoy pues no se puede tener un conteo determinado porque la pandemia aún no finaliza por COVID-19, pero tenemos que tener presente que la población es 7 veces superior a la del ejemplo dado por la gripe española, ¿no? Es así que tenemos que la definición de las enfermedades e infecciones emergentes son aquellas enfermedades de nueva aparición que se considera en los últimos 30 años. Es decir, que también hay un patógeno que no ha sido conocido o que pues ya estaba existente, sin embargo no se tenía conocimiento de o vuelve a reemerger. Es así que tenemos, por ejemplo, el virus del ébola, por mencionar un ejemplo. Un ejemplo de infección también emergente es el VIH-Sida, que es el que estaremos analizando en la presentación. Tenemos que dentro de las enfermedades emergentes podemos encontrar las siguientes por virus. Tenemos lo que es la infección por VIH-Sida, el virus de hepatitis C, la influenza A, por mencionar algunas. Recordemos que hay muchas influencias. Tenemos también la enfermedad diarreica aguda por rotavirus. Generalmente esta ataca a los menores de 3 años. Tenemos fiebres hemorrágicas por adenovirus, que se identifica en la fiebre hemorrágica argentina, venezolana y boliviana, así como otras. En las enfermedades reemergentes, como su nombre lo refiere, son enfermedades que pues están resurgiendo, que ya se tenía datos de estas que habían estado presentes en la historia, ¿no? Un dato de podemos ser la tuberculosis, que se tiene como un dato anterior a también tenemos un dato como lo que es la rabia. Recordemos dato que también tenemos presente que pasó en México, que en la actualidad fueron 3 niñitos que fueron contagiados por la mordedura de un murciélago. Esa es una enfermedad reemergente. Entonces, también se refiere que las enfermedades reemergentes comienzan a elevar una incidencia en su alcance geográfico de los últimos 30 años. Como bien indicamos con anterioridad, pues tenemos que dentro de enfermedades reemergentes por virus tenemos el dengue. Este es transmitido por vectores, es decir, por un mosquito llamado Aedes aegypti, ¿no? Como lo podemos ver,
aquí se observa. Ese mismo virus, ese mismo vector, también es el portador de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla la tenemos como una enfermedad subtropical, ya que se da más en Sudáfrica. El dengue, aquí tenemos casos en Guerrero, por mencionar algún estado dentro de nuestro país. Ya hemos comentado anterioridad lo que es la enfermedad rábica, así como por bacterias. Dentro de las bacterias tenemos que el cólera. Como podemos ver, aquí tenemos al niñito, generalmente es por alimentos o agua contaminada. Así tenemos la difteria y llegamos a ver las lesiones que tiene bucales aquí la persona. Tenemos la fascitis necrotizante, como podemos observar aquí en las piernas. Esta también la conocemos como lo que es la gangrena. Esta enfermedad podemos identificarla ya que lamentablemente les llega a dar mucho a los pacientes con diabetes mellitus. A veces esto refiere a amputaciones. Así también tenemos la leptospirosis. Estas son las lesiones. Y tenemos la peste, que aquí se refiere, es una enfermedad de carácter reemergente. Y tenemos la tuberculosis, que atañe a lo que son los pulmones. Bueno, pues dentro de las enfermedades por VIH, lo que es el virus de deficiencia humana, tenemos del tipo 1 y la del tipo 2. La del tipo 1 se refiere a lo que está ocasionando, lo que tiene en alerta mundial a la pandemia del VIH, que es la enfermedad que es el síndrome de deficiencia adquirida, es decir, SIDA. Y la del tipo 2 que se refiere a lo que es una zoonosis, es decir, este agente se encontró en lo que fue África. Entonces, ahí hicieron los científicos estudios en chimpancés que tienen 99% el genoma al humano. Y entonces se identificó el VIS. El VIS es el virus de inmunodeficiencia de simios. Entonces se tiene que, pues, origen del VI2, pues sí se considera que es diferente porque el genoma a referencia del VIH1 pues es un 50% diferente en el genoma. Entonces, esta enfermedad es reconocida desde hace 30 años. Es por eso que se considera una enfermedad emergente. Está causado por porciones pandémicas y lo que en el periodo del presidente Reagan, a comienzos de 1981, fueron diagnosticados en Estados Unidos los primeros casos en pacientes. Se empezó a dar el brote en personas homosexuales. De hecho, los medios de comunicación lo llegaron a llamar la neumonía de homosexuales, el cáncer de homosexuales, la leucemia de homosexuales. Sin embargo, como fue avanzando este virus, se comenzó a dar también en lo que fue las personas heterosexuales, en mujeres, y también las embarazadas comenzaban a infectar a lo que eran los neonatos. El virus fue aislado e identificado en 1983 y en el 1984 pues se denominó en sí virus de la inmunodeficiencia humana. En 1985 fue lo que mencionamos al principio, que se identifican que existen dos virus del VIH, que ya lo habíamos
comentado con anterioridad. Los síntomas de VIH, pues no existen síntomas específicos del VIH. La forma de saberlo es por una prueba de detección del VIH, que es una muestra de sangre llamada ELISA. Este virus va debilitando el sistema inmunológico y claro que si no se tiene lo que es un tratamiento adecuado, dependiendo del subtipo, el variante del VIH, pues este va mermando lo que es, bajando lo que es los leucocitos, los linfocitos T. Entonces son glóbulos blancos, que es lo que afecta a este virus. Y entonces es así que el sistema inmunológico pues sí baja, tiene lo que se aprecia con los siguientes síntomas. Si dentro de una media de 8 a 10 años no hay un tratamiento, o este no ha funcionado, pues comienza lo que es una fiebre, sudoraciones, se llega a disminuir el 10% del peso corporal, se presentan diarreas, fatigas persistentes y síntomas secundarios, por ejemplo sería tos, urticarias, lesiones, úlceras en la boca y garganta, herpes, inflamación en los ganglios. Entonces estos son los factores medioambientales que tenemos presentes. Pues como mencionábamos, ¿no? El VIH hay una se disemina de forma a partir de la década de los 60, entonces por el proceso de urbanización. Recordemos que en África se extraía lo que eran los diamantes, y entonces pues la migración y entonces este proceso, este son el determinante social, económico, impacta directamente a que se disemine, y es así como se puede decir que en 1981 pues empiezan los primeros casos en lo que es Nueva York y San Francisco. Y con esto así la pandemia pues aún continúa, no se tiene una vacuna. En conclusión, pues la importancia del VIH es primordial para el sector gubernamental, observarlo en epidemiología y tener un constante seguimiento, así como la difusión en la población de lo que se puede, cómo se puede transmitir. Como promotores de salud es lo que debemos atender. Muchas gracias.